Hola a toda la comunidad NSC Spain y bienvenidos de nuevo a esta entrevista en el canal de YouTube. Hoy tenemos a un invitado del ámbito nacional, un especialista en investigación del entrenamiento excéntrico y un gran preparador físico. Tenemos a Sergio Maroto. Sergio, bienvenido al canal. Daniel, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, un poco volviendo, ¿no?, del verano, con ganas de empezar curso y temporada, que arranca ahora todo un poco, parece que desde cero casi, ¿no?, desde el desconocimiento y un poco desde lo atípico, pero bueno, con muchas ganas, con nuevos proyectos y sobre todo como te digo, con la ilusión de que empezamos bueno, pues nuevas líneas de investigación, nuevos proyectos deportivos, así que ilusionado, empezamos el curso ilusionado. Bueno, para el que no conozca a Sergio y diga, bueno, aquí venimos a hablar de entrenamiento excéntrico y ¿quién es este chico, ¿no? ¿Quién es este señor? Bueno, Sergio es doctor en internacional, convención cum laude en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de León. También es profesor en la Universidad Europea Miguel de Cervantes y seguro que al que haya leído de entrenamiento excéntrico, dispositivos flywheel, habrá visto muchas veces, pues bueno, sus artículos y sus referencias. Así que yo creo que por eso un poco más o menos lo vas a ir ubicando, ¿no? Tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas en JCR y aparte también, pues bueno, se desempeña como preparador físico, ¿verdad? Yo quiero que luego hablemos un poquito también de eso, que para el que venga un poco siguiendo las entrevistas, sabrá que yo soy muy fan, por así decirlo, de aquel investigador que también trabaja en el campo, porque yo creo que tiene una visión totalmente global y completa de lo que puede llegar a necesitar el entrenador, que muchas veces nos encontramos, no sé si piensas igual, esa pequeña brecha Totalmente. entre el que investiga y el que está en el terreno de juego con los deportistas. Esa es la idea y un poco la filosofía de trabajo, es como yo entiendo la preparación física. Yo no entiendo la preparación física sin la investigación, pero tampoco entiendo la investigación sin una aplicación real. Por tanto, me parece que van de la mano, que tenemos que luchar los investigadores y también los preparadores físicos porque la ciencia y el deporte vayan de la mano. Y bueno, pues sí, estamos en ese hueco que antes estaba totalmente vacío y en el que cada vez va habiendo más gente. Y bueno, me parece que es una visión del entrenamiento y de la ciencia que, como digo, tiene que ir sí o sí de la mano y tenemos que hacer que todo lo que hagamos tenga una base científica y que podamos dar una explicación, que podamos usar un respaldo bibliográfico, un respaldo fisiológico en muchos casos. Y en eso es en lo que consiste mi investigación y también es en eso en lo que consiste precisamente mi vida profesional en el ámbito de la preparación física. No, yo creo que está saliendo esa nueva hornada de investigadores jóvenes, los cuales, pues bueno, también fanáticos del entrenamiento, que por el hecho de investigar no dejan de lado esa rama de estar en contacto con los deportistas. Obviamente no somos superhumanos y tampoco se puede estar 100% en un lado y 100% en otro. Al final es complejo llevar eso, vida familiar y mil cosas más, pero por eso se valora doblemente el esfuerzo que hacéis investigadores como tú, ¿no? Pero bueno, antes de continuar, yo quería saber un poco cómo terminaste como investigador. Es decir, porque yo, por ejemplo, cuando entré en la universidad, obviamente uno entra muy verde y cuando sale, en mi caso, no tenía tampoco definido muy bien dónde iba a terminar, qué iba a hacer. Sin embargo, veo otras personas que directamente sí se meten a hacer el máster, luego hacen su doctorado y terminan, pues bueno, siendo el PhD, ¿no? ¿Cómo fue un poco en tu caso? En mi caso lo tenía muy claro y lo tenía muy claro porque yo quería respuestas. Yo jugaba baloncesto, además aquí en Valladolid he jugado en los dos principales clubes, ¿no? En el Ponce y en el Ciudad de Valladolid y siempre tuve preguntas, ¿no? Preguntas sobre cómo podía saltar más, cómo podía correr más rápido, por qué cuando me obligaban a hacer carrera continua, si eso no se hacía en baloncesto, por qué iba a ayudar a mi rendimiento. Y esa continua pregunta que iba apareciendo en mi mente, ¿no? Ese conjunto de preguntas, pues querían respuestas. Y me di cuenta, cuando estaba estudiando, que esas respuestas existían y estaban en libros y en artículos científicos. Entonces yo dije, yo quiero plantear preguntas y dar respuesta a esas preguntas. Y así fue un poco como decidí que mi orientación era claramente la de la investigación. Y fue más tarde, en mi caso fue al revés. Primero tenía una conciencia muy clara hacia la investigación y una dirección totalmente definida. Y fue después cuando me di cuenta de todo lo que podíamos ayudar los científicos del deporte a personas con patologías crónicas,
a deportistas que quieren mejorar su rendimiento y que quieren reducir la incidencia lesional. También a personas que ya se han lesionado y necesitan un proceso de readaptación. Personas que buscan salud, personas que buscan estética. Y entonces fue cuando dije, ¿por qué no vinculo o vinculamos todo esto que estamos viendo a nivel científico y lo llevamos a la práctica? Y fue un poco como decidí mi futuro profesional. No, y como bien dices, es algo, por eso digo que muchas veces sale la gente un poco perdida porque es tan amplio. Cuando hablas, yo me acuerdo de mi familia, que mi padre decía, bueno, y vas a trabajar en un gimnasio, y no visualizaba todo lo abarcable que puede ser nuestra profesión, y las diferentes poblaciones lo puedes segmentar prácticamente hasta el infinito. Y luego, sin duda, mi familia, bueno, no había sido nunca nadie universitario, entonces no se contemplaba, ni siquiera conocían la figura del doctor en ciencias del deporte, ¿no? Dirá, ¿qué hace un doctor en ciencias del deporte? Pues fijaros que a todo el que nos esté viendo, que esa vía está, y que si tienes las mismas inquietudes que tiene Sergio, pues bueno, puede ser que sea interesante que acudas ahí a la recepción de la facultad y preguntes un poco también por esos programas doctorales que tienen, que no es nada fácil, imagino, son bastantes años de trabajo, ¿verdad? Puede que precisamente lo más difícil sea acceder. Sobre todo, muchas veces cuando tenemos una idea y tenemos un proyecto de investigación, lo realmente complejo es conseguir la financiación. Yo creo que ahí es donde está la complejidad y donde está la verdadera dificultad, porque el que algo quiere lo acaba consiguiendo. Con esfuerzo, con dedicación y con tesón lo acabas consiguiendo. El problema muchas veces es conseguir una beca, conseguir vincular tu idea a un proyecto ya existente y que, bueno, pues tanto la facultad, la universidad o el ministerio, como fue en mi caso, pues financie tu idea, financie tu proyecto y puedas conseguir medios, diferentes valoraciones, algunas fisiológicas, otras más funcionales, y también puedas conseguir viajar. Porque creo que en el ámbito científico, viajar, conocer a otros investigadores, conocer otros centros de investigación, mejorar tus skills hablando inglés y comunicándote en el ámbito científico también es muy importante. Un compendio de muchas cosas, pero que, por desgracia, pues necesitan en muchos casos esa financiación, y eso es lo realmente complicado. Sí, al final el dinero manda, ¿no? En muchos sectores. Justo, mira, tuve hace unas semanas a Amador García, estuvimos hablando de fuerza y velocidad de ejecución, y a él le pregunté, y también te lo pregunto a ti, un poco cómo te decantaste en la línea de investigación principal que tienes ahora, ¿no? Me resultó curioso porque cuando le pregunté a Amador me dijo, mira, es que justamente en el laboratorio que estaba lo único que había era un encoder. Entonces yo dije, menos mal, es como si Messi lo único que le dieran de pequeño fue una pelota. Y digo, menos mal que dieron un balón de fútbol. Llegan a dar una pelota de tenis, no tendríamos a Messi, ¿no? Entonces, ¿cómo fue un poco en tu caso? ¿Cómo terminaste con esa línea de investigación? Y bueno, cuéntanos un poquito cuál es y de qué va. Sí, pues siempre lo digo. Yo además estoy muy agradecido a esa persona. En mi caso no fue tanto la pelota, ¿no? No fue la pelota que me la echaron ahí a jugar. En mi caso fue más bien el entrenador. Siempre lo digo y estoy enormemente agradecido al doctor David García López, presidente en SCA Spain y rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, porque fue quien me mostró el entrenamiento excéntrico, fue quien primero en el aula y luego de una manera un poco más personal me invitó a despertar una cierta incertidumbre por el entrenamiento excéntrico y sobre todo me mostró una nueva dimensión en el movimiento humano, ¿no? En el movimiento deportivo, y cómo el ciclo de estiramiento y estiramiento-acortamiento, no el ciclo de estiramiento-acortamiento, sobre todo, y también la acción excéntrica, estaban totalmente involucrados en el deporte, y cómo ese ciclo de estiramiento-acortamiento determinaba el rendimiento, la presencia de lesiones. Y bueno, yo que era un amador del rendimiento deportivo, ¿no? Yo que estaba obsesionado con ese rendimiento, ¿no? Con esas preguntas que me iban surgiendo, pues me di cuenta de que esa palabra excéntrico, que ni siquiera la vinculaba a la fisiología muscular, pues era muy interesante. Y fue así, fue como, bueno, pues primero en sus clases, luego en alguna de sus ponencias, y ya por última instancia de manera más personal, pues empecé a leer, empecé a despertar un gran interés por la acción excéntrica, por este ciclo, bueno, por la frenada, ¿no? Por los movimientos decelerativos, etcétera, etcétera. Y quería, bueno, pues aprender de él, trabajar con él, pero en una línea que fuese paralela a la que él había abierto en su doctorado, en su tesis doctoral.
Y entonces fue cuando, investigando, buscando sobre todo algo nuevo y algo que estuviese poco investigado, me encontré con el entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Y esa es mi línea realmente de investigación. No es el entrenamiento excéntrico aislado, la fase excéntrica y su fisiología, sino que yo vinculo la acción excéntrica a la acción concéntrica, y lo que buscamos o lo que estamos investigando es cómo influye en los efectos tanto agudos, crónicos, estructurales y funcionales el hecho de aplicar una carga más alta en la acción decelerativa, en la acción, en la acción excéntrica. Y en eso consiste mi investigación, y realmente el origen de esa investigación, la etiología, fue precisamente el doctor García López. Ah, pues fíjate, lo tuvimos, el primero fue el que inauguró el canal. A los pocos días lo nombraron rector, ¿no? Y la verdad que estaba muy contento. Así que bueno, no me sabía esta historia, así que al final aquí nos conocemos todos. El Sí, el mundo es un próximo, pañuelo. en la próxima National Conference ahí en Madrid nos tenemos que juntar todos. Y Sí, bueno, sí. para el que nos esté escuchando y tal vez no conozca la temática del entrenamiento con sobrecarga excéntrica, ¿podrías decirnos a grosso modo qué características tiene o cómo se produce o qué beneficios nos aporta ese tipo de entrenamiento? Sí, básicamente tiene un origen muy marcado. Tiene un origen que viene definido por unas necesidades. Y unas necesidades que son muy claras. Nosotros tenemos el entrenamiento de fuerza, y el entrenamiento de fuerza ha reportado a lo largo de la literatura científica enormes beneficios y ha sido largamente estudiada. Pero tiene un gran pero, ¿no? Tiene una gran limitación, que es que precisamente nuestra fuerza excéntrica se ve limitada, se ve, podríamos decir, subestimada por nuestra fuerza concéntrica. ¿Y qué pasa con el peso libre o con el entrenamiento de fuerza tradicional? Que siempre viene definido por nuestra capacidad de generar aceleración sobre un objeto, por nuestra capacidad de mover una masa. Y ese es el problema, que yo puedo mover una masa, pero os aseguro que puedo con muchas mayores garantías frenar esa masa. Podría frenar una masa mucho mayor. Y esa es una de las principales características que tiene nuestra musculatura, ¿no? Que tiene el tejido muscular esquelético, que es que podemos producir mayores picos de fuerza en acciones de elongación muscular, en acciones decelerativas, en comparación con el acortamiento muscular o con la acción concéntrica o acelerativa. Y ese es el principal punto de partida. ¿Qué pasa? Que de esto no me he dado cuenta yo, ni David García López. Se dieron cuenta ya hace muchos años grandes investigadores, y simplemente, fijaros, hay un estudio de los años 40 donde enfrentan a dos bicicletas. Un ciclista que pedalea, acelerando, tratando de acelerar, a otro ciclista que está a su espalda, que lo que hace es frenar con el pedaleo, ¿no?, inverso al primero, ¿no?, al primer ciclista, que es el que pedalea hacia adelante. ¿Qué pasa? ¿Qué observaban? Que el gasto metabólico del ciclista que intentaba pedalear hacia adelante era mucho más grande que el que estaba simplemente resistiendo cómodamente, casi sin sudar. Y ahí es donde aparece el entrenamiento excéntrico, ¿no? Ahí tiene su origen, en un tipo de entrenamiento que genera un menor gasto metabólico, genera al mismo tiempo unos valores de fuerza más grandes, o puede llegar a generar unos valores de fuerza más grandes, como digo, con un menor coste metabólico, con unas menores demandas energéticas. Lo cual es Y al mismo interesante también, ya no solo en el ámbito deportivo, sino también en la parte de poblaciones especiales. Totalmente. De hecho, una de las grandes aplicaciones prácticas del entrenamiento excéntrico son precisamente las poblaciones especiales en su inmensa dimensión. No es solamente una población concreta, sino que prácticamente todas las condiciones crónicas se pueden beneficiar de este tipo de estímulo. Y como decía, en ese origen, ¿no?, nos hemos encontrado con muchas aplicaciones prácticas. En las poblaciones especiales, en el rendimiento deportivo, muchos estudios en fisiología muscular, en concreto en el daño muscular, pero a la hora, y esto es lo importante, ¿no?, de llevárnoslo al gimnasio, cuando nos vamos a la sala, cuando nos vamos con nuestro equipo a trabajar, se nos enciende la bombilla del entrenamiento excéntrico para optimizar nuestro rendimiento y nos damos cuenta de que no es tan fácil de aplicar. No es tan fácil de aplicar porque, uno, no es sencillo técnicamente poner cargas muy grandes y solo frenarlas. Después, técnicamente, me refiero en cuanto al equipamiento, tampoco es fácil. Necesitamos asistentes que suban la barra y yo bajarla. Al mismo tiempo, nos damos cuenta de que no es funcional. En el deporte ese tipo de acciones nunca aparecen. La acción excéntrica siempre viene de la mano de la acción concéntrica. Y luego los dispositivos de entrenamiento excéntrico o bien son muy caros e inaccesibles,
o son totalmente infuncionales, como lo llamo yo, entre comillas, ¿no? Que no son parecidos al gesto deportivo. Y ahí es donde aparece el entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Cuando queremos ofrecer un estímulo que sea funcional y en el que la fase excéntrica, la acción de frenado, genere una carga más alta, esté sobrecargada. Si, por ejemplo, yo muevo 100 kilos en una barra, tengo que frenar 130, 140 kilos para realmente aportar una misma carga relativa a la fase concéntrica y a la fase excéntrica. Si no hago eso, la fase excéntrica siempre va a tener una carga relativa más baja, relativa en este caso a su fuerza o a nuestra fuerza excéntrica. Y ahí es donde aparece el entrenamiento que denominamos acentuado excéntricamente o entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Y aquí se abre otra dimensión, ¿no? Sí, Aquí tal cual. entramos en otro mundo. ¿Cómo genero esa sobrecarga excéntrica? ¿Y Hasta cómo ahora la era muy generas de fácil. manera que tenga una transferencia positiva, ¿no? Porque ya sabemos que la podemos Exacto. generar con herramientas tradicionales en el gimnasio, pero que, como bien dices, ¿no? La logística y tal vez esa transferencia positiva pues no llega a suceder o tal vez no es la que más transfiere, por así decirlo. Sí, mi pregunta realmente fueron dos. Uno, ¿cómo lo aplico con mis deportistas? Y que sea de una forma versátil, podríamos decir, ¿no? Con deportistas con diferentes características, con diferentes demandas, con diferentes niveles de fuerza y niveles de experiencia. Y segundo, ¿qué pasa si realmente aplico un estímulo más funcional? Si junto la funcionalidad del entrenamiento con el entrenamiento excéntrico, ¿cómo lo puedo vincular? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a obtener mayores beneficios? Esa era la pregunta un poco sobre la que giraba el proyecto inicialmente. Y entonces nos pusimos a buscar dispositivos que nos permitiesen de una manera, como digo, versátil, funcional y sencilla, al mismo tiempo que fuese relativamente accesible económicamente, poder aportar un estímulo novedoso, un estímulo parecido al gesto deportivo, donde se utilizase y se demandase esa energía elástica que proviene del ciclo de estiramiento-acortamiento y al mismo tiempo la fase excéntrica estuviese sobrecargada. Y ahí fue cuando nos encontramos con los dispositivos flywheel, con los dispositivos isoinerciales. Por allá por 2015, que era cuando empezaba con el máster, empezaba también con la tesis, esto no estaba muy explorado. Y había algunas investigaciones, empezaban, algunos investigadores suecos, también algunos investigadores españoles, estaban empezando a desarrollar protocolos de entrenamiento con dispositivos isoinerciales. Y ahí está el origen, ¿no? Un dispositivo isoinercial donde realizo una acción concéntrica máxima en todo el rango del movimiento, pero limito la frenada, limito la acción excéntrica a un momento muy concreto, normalmente al final del rango de movimiento. Podíamos conseguir mayores adaptaciones y ahí es donde empezamos, ¿no? Abrimos una línea de investigación estudiando los efectos agudos y los efectos crónicos de ese tipo de entrenamiento, no solamente ese tipo de entrenamiento, sino también en comparación con otras formas de aplicar el estímulo de fuerza, de aplicar el entrenamiento neural, y nos encontramos, en una de las primeras investigaciones que realizamos, nos encontramos con que efectivamente en deportistas altamente entrenados, en concreto en jugadores de balonmano, el entrenamiento con dispositivos flywheel, un ejercicio, la prensa de pierna, realizado 2 o 3 veces por semana, 4 series, lograba beneficios que no habíamos observado en toda la temporada, entrenando 6, 7, 8 ejercicios de fuerza, 3, 4 días por semana, con Y encima métodos ya tradicionales. eran ya personas entrenadas con experiencia y dieron un Sí, sí. saltito en cuanto a adaptación y en cuanto a rendimiento. Dieron un salto, sobre todo, muy grande desde la perspectiva estructural. Conseguimos cambios en el vasto lateral, que fue lo que medimos con ecografía, significativos, altamente significativos, tamaños de efecto muy grandes en 6 semanas de entrenamiento, mientras que el grupo que realizaba exactamente el mismo entrenamiento eran jugadores del mismo equipo y que realizaba el mismo complemento de entrenamiento de fuerza semanal, pero cambiaban el ejercicio de flywheel por la prensa de pierna tradicional, mejoraban, pero no mejoraban con tamaños de efecto tan grandes, ni mejoraban la masa muscular en esa inmensa dimensión que fue lo que observamos. Y esto fue para mí muy llamativo. Fue realmente mi primer estudio, podríamos decir longitudinal, aunque fue un estudio corto, ¿no? de 6 semanas de intervención, pero era mi primera investigación, mi primer proyecto,
y deposité mucha ilusión en él, muchas horas, mucha lectura, y los resultados para mí fueron muy sorprendentes. No, si encima todo ese trabajo te acompañan los resultados, porque también podría haber sido de otra manera y uno, pues bueno, tiene un poco un bajón, dice, joder, después de todas estas semanas de trabajo y especialmente yo lo comenté en una entrevista con Eva López, lo difícil que es trabajar y hacer estos experimentos o estos diseños metodológicos con personas, que al final se te puede dar de baja uno por lesión o lo ficha un club y empiezas con una muestra de 14 y al final a saber lo que puede pasar, ¿no? Así que el hecho Claro, de claro. empezar, terminar, que vaya todo bien y que encima tengas buenos resultados, vamos, para mí es la mejor experiencia que podías haber tenido para ser la primera investigación. Sí, pues también te digo que cuando haces la primera vez que haces un estudio no duermes, o sea, estás obsesionado de no me va a dar tiempo a hacer las evaluaciones, a ver cómo hago para... Bueno, y la verdad es que yo tenía mucha suerte porque contaba con experiencia ya, y el que sufrió fue mi hermano, que fue al que le tuve de conejillo de indias en el estudio piloto, algún amigo también de la carrera, algún amigo bueno, pues de toda la vida que les estuve haciendo sufrir con el dispositivo Flywheel, probando cargas, probando número de días, tiempo de descanso. Bueno, tuvimos ahí mucho estudio piloto, mucha familiarización y sí, es muy bonito cuando además de obtener beneficios, estás ayudando a alguien, estás ayudando a mejorar el rendimiento o estás ayudando a mejorar la calidad de vida, la capacidad funcional de una persona. Yo creo que esa es la parte bonita realmente de la investigación, por encima de publicar en una gran revista o de que tengas más o menos publicaciones. Creo que lo bonito de la investigación es cuánto y cómo estás ayudando a alguien. Ah, sí, tal cual. Yo creo que esa parte, a lo mejor la gente no la valora porque no la ha experimentado, pero lo puedo ver de algunas entrevistas que he visto, por ejemplo, de Miquel Izquierdo con mi amigo Pepe Gómez ahí en Chile. Lo mismo, Miquel tiene, pues bueno, con sus estudios una población de adulto mayor y ahí también ver rápidamente pues esas mejoras y esa, digamos, independencia que le das de vuelta a ese tipo de personas y también es gratificante. Ya no solo es el paper que lo publicas en una revista indexada y genial, que yo creo que como investigador es todo un reto, pero luego como persona, ver que lo que has hecho encima ayuda a la persona que ha participado en la investigación, vamos, es un win-win. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y creo que ese debería de ser realmente el objetivo de la investigación, ayudar a gente por encima de publicar mucho o publicar con mucha calidad. Creo que lo primordial es ayudar y generar conocimiento, y un conocimiento que luego el graduado o el que hace un curso, el que se forma, pues pueda llevarlo a cabo y con un cliente o con un paciente conseguir los beneficios que se han demostrado científicamente. Hace 5 o 6 años ya, ¿no? Cuando empezaste estos dispositivos Flywheel, había muchos en el mercado porque la verdad que ahora ha habido un boom, Ha habido un boom. tanto en Europa como en Latinoamérica. Y la pregunta un poco, sin hablar de marcas ni nada, ¿no? Porque lo importante del entrenamiento con sobrecarga excéntrica es generar esa sobrecarga excéntrica. Entonces, todos estos dispositivos del mercado la generan, tienen que, no sé, pasar un proceso de validación. Hugo, ¿cuál es tu experiencia con eso? Uh-huh. La realidad es que hay muchos y no todos son muy buenos. Esta es la realidad. Hay algunos dispositivos que realmente facilitan la posibilidad, y ahora matizo esto, de generar sobrecarga excéntrica y de que el sujeto entrenado absorba esa sobrecarga excéntrica. Hay otros dispositivos que por sus características físicas, sobre todo geométricas, vamos a llamarlo, ¿no?, el hardware, bueno, pues pueden facilitarlo más o menos. Pero la realidad y lo que nos hemos encontrado en el laboratorio cuando hemos puesto una plataforma de fuerzas o cuando hemos puesto un sensor de fuerza es que no siempre conseguimos sobrecarga excéntrica. Es más, es mayor el número de veces, el número de repeticiones y el número de series en el que no conseguimos sobrecargar la fase excéntrica que los ejercicios o los dispositivos que sí que nos facilitan esa sobrecarga excéntrica. Eso es lo primero que tenemos que ser o que vender, ¿no? Cuando utilizamos un dispositivo Flywheel, no necesariamente estamos hablando de entrenamiento con sobrecarga excéntrica. Y este es el principal, yo creo que, error o con lo que más me encuentro cuando hablamos de esto en clase o cuando hablo con compañeros, con deportistas. Ojo, un dispositivo Flywheel no me garantiza que esté dando una carga óptima a la fase excéntrica. ¿Para eso qué necesito? Necesito técnica. Y esto no es fácil. Necesita mucha familiarización, depende también del ejercicio y sobre todo cuando utilizamos poleas cónicas es muy, 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 muy difícil conseguir realmente sobrecargar la fase excéntrica. Depende del ejercicio, depende de cómo yo explique el ejercicio y sobre todo de concienciar que ese dispositivo
por sí solo nunca va a generar mayor fuerza. Nunca va a ir más rápido y nunca me va a generar un valor de fuerza más grande, ¿no? Si yo trabajo con peso libre y tú a mí me pones un liberador de carga en la fase excéntrica, voy a producir más fuerza. Da igual la velocidad, da igual si freno antes, si freno después, voy a producir más fuerza, porque tengo más kilos encima. En el caso del dispositivo inercial, no. Depende de que yo frene ese disco al que le he hecho girar durante la fase concéntrica en muy poco tiempo. Si yo freno esa inercia que he generado, esa energía cinética que se ha acumulado en el disco en un momento muy concreto, podríamos decir que es una mini acción excéntrica, casi es una acción isométrica, ahí sí que voy a ver un pico de potencia y también de fuerza excéntrica. Pero ojo, porque no es fácil. Ya, y es una mini acción excéntrica, pero que es la acción que ocurre también en el terreno de juego. Si le llamamos al balonmano o lo llamamos al fútbol, al final son acciones determinantes, cortas, de aplicación de fuerza muy rápidamente para un cambio de dirección, y es un poco eso lo que se busca con este tipo de dispositivos. Y un entrenador normal en el gimnasio, es decir, ¿cómo podemos nosotros determinar eso en la sala de entrenamiento? Porque, claro, a simple vista no vamos a poder determinar si hay sobrecarga excéntrica o no. ¿Necesitamos sí o sí una plataforma de fuerza o tal vez con los softwares que algunos de estos dispositivos traen sería suficiente para determinarlo? ¿Qué nos dice la literatura científica? Para que no sea lo que dice Sergio Maroto, ¿no? ¿Qué dice la literatura científica? Lo que nos dicen papers muy recientes publicados en la JSCR en 2019-2020, o sea, hace menos de un año, es que estos softwares, estos encoders rotacionales que en muchos casos podemos acoplar o incluso ya los traen los propios dispositivos, son fiables para entrenar o relativamente fiables para entrenar, pero no para investigar. Es decir, esa fiabilidad y esa validez del dispositivo, sobre todo la reproducibilidad de datos entre un test o entre un día y otro día, es muy variable y no lo puedo utilizar como para cuantificar el grado de mejoría o el cambio que ha supuesto un programa de entrenamiento, porque no son consistentes esos datos, ¿no? Se dejan mucha información, tienen muchos filtros y perdemos realmente conocimiento, ¿no? Perdemos datos. Pero a la hora de entrenar, si tengo la posibilidad de utilizar un encoder rotacional o incluso en algunos otros dispositivos como el dispositivo EPTE, un encoder lineal, pues ahí sí que puedo obtener datos que a la hora de entrenar son muy válidos y también fiables en la propia serie para ofrecerme dos datos. Uno, cuándo cae la potencia a pico y otro, si realmente la potencia pico excéntrica es mayor que la potencia pico concéntrica y, por tanto, estamos ofreciendo a ese deportista pues una sobrecarga, un refuerzo en esa acción excéntrica. Claro, es importante porque, como dices, ¿no? Una para saber que no hacemos de más y otra para saber que lo que hacemos, por lo menos, es lo que nosotros queremos conseguir, que es esa sobrecarga excéntrica. Y bueno, saliendo un poquito de esta parte del rendimiento deportivo, la línea de investigación también tiene algo publicado con respecto, por ejemplo, al entrenamiento de sobrecarga excéntrica en el adulto mayor, en niños, lo podrían utilizar los niños también. En el ámbito del fitness, tal vez no se ve mucho y resulta que, como bien mencionabas, pues bueno, una de las adaptaciones que generó fue una ganancia de masa muscular en el vasto lateral. Podría ser interesante para esa rama del culturismo o del culturismo un poco, no el culturismo tal vez de competición, que bueno, ya se la saben todas y tienen ahí las reglas montadas, pero bueno, para el usuario medio de gimnasio. Sí, yo creo que estamos ante una herramienta nueva. Estamos ante otro tipo de estímulo y a mí me parece que es un estímulo que complementa muy bien al entrenamiento tradicional y que se puede beneficiar de él todo tipo de poblaciones. Sí que es cierto que la población con patología neurológica, donde más experiencia tenemos en este contexto es la esclerosis múltiple, bueno, pues puede beneficiarse en mayor medida por ese mayor efecto neural, ¿no? Por ese mayor estímulo sobre la fuerza excéntrica que estamos consiguiendo con este dispositivo. Nosotros en investigación, en mi época en León, investigamos y publicamos también algunos artículos con pacientes con esclerosis múltiple que entrenaron con dispositivos isoinerciales y observamos ganancias muy grandes de fuerza, en general de capacidad funcional, también sobre el equilibrio y sobre la masa magra o la masa libre de grasa medida con densitometría. Por tanto,
mi respuesta es un sí rotundo a las poblaciones especiales, en concreto a las personas con alguna neuropatía, donde creo que se pueden beneficiar mucho de ese mayor estímulo neural que realmente estamos logrando con el dispositivo Flywheel. Y en el otro ámbito del sector, en el sector del fitness, creo que en el ámbito de la estética, aquellas personas que desean incrementar su masa muscular y que desean, bueno, pues quizá dar un cambio estructural, ¿no? Creo que también puede ser un estímulo muy interesante. Donde vemos cambios más grandes es precisamente en aquellos adultos o en aquellas personas que están entrenadas pero que no tienen mucha experiencia. Es decir, en principiantes en el entrenamiento de fuerza estamos observando mejorías muy grandes, y en aquellas personas que tienen un nivel muy grande, que tienen una experiencia mayor, estamos viendo también ganancias, no tan grandes como las de los principiantes, pero bueno, puede ser un complemento muy interesante para que algún ejercicio genere y proponga un estímulo que no subestime a la fuerza excéntrica y que realmente aporte, como decía antes, cargas relativas similares a ambas fases del movimiento. No, y sobre todo porque, como bien decías, estos dispositivos te pueden permitir trabajar esa sobrecarga excéntrica en planos de movimiento que tal vez antes no podías, y por lo tanto es otra manera totalmente interesante de estimular esa musculatura. Sí, sobre todo en este caso, en el rendimiento deportivo, me parece que es algo totalmente necesario y que, bueno, pues no solamente las poleas cónicas, sino nuevos dispositivos que van apareciendo. Estamos centrando ahora mucho nuestra atención, como los motores eléctricos que nos permiten usar o ser usados como dispositivos flywheel, también generan esa posibilidad funcional que en el deporte es muy interesante. Yo no concibo el entrenamiento sin ejercicios unilaterales y sin ejercicios con diferentes vectores de fuerza en diferentes planos de movimiento, muchas veces mezclando situaciones de fuerza decelerativas en muchos casos con gestos específicos, gestos técnicos, como decías antes, el cambio de dirección. Para mí es fundamental. Y sobre todo, una variedad grande de estímulos y que ese estímulo, pues en muchos casos, demanda, el propio deporte lo exige, que la fase de frenado, la fase decelerativa se acentúe, porque es lo que nos encontramos precisamente en la competición. Es aplicable en todos los ámbitos. Y además, una de las cosas que yo estoy viendo que me parecieron muy positivas es que, claro, con tanto boom, al final los dispositivos se van haciendo más sofisticados, se van perfeccionando. Y bueno, yo cuando estaba allí en Argentina, muchas veces trabajabas como entrenador personal yendo de un lado para otro. Y claro, los dispositivos más tradicionales, los dispositivos flywheel, son pequeños en comparación con otras máquinas de gimnasio, pero tampoco te los puedes llevar en la mochila. Y bueno, hace poco salió un dispositivo más chiquitín y bueno, no lo he probado, no tengo ni idea, pero un poco me pareció interesante por el hecho de que si se llega a generar lo que realmente debería generar ese tipo de dispositivos, ofrecería también al entrenador, pues bueno, una oportunidad de proponer ese tipo de estímulos en los parques, por ejemplo, ¿no? Entrenando a la gente. Sí, desde luego la portabilidad de los dispositivos inerciales que están, bueno, saliendo ahora, ¿no? Los que están surgiendo en los últimos meses, pues a nosotros nos facilitan, me refiero a los preparadores físicos, nos facilita mucho nuestro trabajo, porque es cierto que una polea cónica o un dispositivo portable flywheel, si sobre todo es funcional, nos permite infinidad de ejercicios. Y además, si en alguno de esos ejercicios nos permite este dispositivo generar una sobrecarga, un refuerzo en la acción excéntrica, pues el estímulo va a ser mucho mejor y sobre todo va a facilitar el trabajo a muchos entrenadores personales y a muchos preparadores físicos. O sea que yo creo que eso es exquisito. Pero bueno, siempre tenemos los elásticos, que Eso funcionan muy bien, sin duda. son Peso muy corporal, baratos, elásticos, exacto, plíos. y nos permiten acentuar la fase excéntrica, nos permiten generar picos de fuerza mayores en las acciones decelerativas, con un buen planteamiento y un buen diseño de ejercicios, y creo que puede ser también una apuesta muy interesante para echarle la mochila. Sí, y sobre todo eso, como bien dices, al final estos dispositivos son herramientas, pero no por el hecho de que te la compres la tienes que usar todos los días a todas horas, ¿no? Que hay muchas herramientas más y muchas maneras de darle la vuelta. Y te lo digo yo, que estando allí en Argentina teníamos menos presupuesto y teníamos que inventárnosla, así que en ese sentido totalmente de acuerdo. Pero bueno, para ir un poco terminando con la entrevista, normalmente a los invitados les suelo preguntar un par de cositas al final.
La primera es, ¿qué consejo le darías tú a ese licenciado o que se está licenciando en ciencias del deporte y va a entrar al mercado laboral, ¿no? Un poco, o qué te gustaría a ti que te hubieran dicho en esa época. Creo que hay una palabra que responde a la pregunta y que sería la palabra que primero diría a este egresado, recién egresado o casi egresado, ¿no? Que es especialización. Me parece que el concepto de individualización, de especialización y de profesionalidad tiene que primar en cualquier profesional, más si cabe en nuestro ámbito, donde no solamente luchamos con otros sectores o con otros, podríamos decir, profesionales, sino que encima estamos luchando con una competencia muy grande interna. Una competencia que estamos hablando de aproximadamente 5.000 egresados solamente en España al año en ciencias del deporte. Por tanto, si no hay una especialización, si no focalizas tu atención en un contexto, en una población, en un tipo de ejercicio o en un área profesional, es muy difícil que destaques como profesional y es muy difícil que realmente tengas ese éxito profesional. Y me daría igual el ámbito. Podríamos hablar de entrenamiento, de educación, podríamos hablar también del área de la gestión y creo que eso es lo que debe primar y el principal consejo que le daría a mis estudiantes y a cualquier egresado en ciencias del deporte. Creo que la especialización a día de hoy es la marca de diferencia de un profesional a otro. Sí, sin duda, yo creo que lo mismo, que hay veces que tal vez a la persona le puede llegar a costar un poco encontrar su nicho, pero que en cuanto lo encuentre lo tiene que explotar totalmente, eso sin duda. Y bueno, mi segunda y última pregunta es que nos recomiendes a todos los que te estemos viendo, yo escuchando aquí ahora, algún recurso académico para seguir estudiando, es decir, pueden ser blogs, páginas web, libros, cursos. No sé si tienes algún libro también por ahí a mano que podamos echarle guante. Pues bueno, cualquier recomendación que nos des ahora, yo de todas formas luego en la descripción que nos deja poner YouTube, voy a poner ahí los enlaces y demás para que la gente pues bueno, tenga la facilidad de acceder a ese recurso formativo o académico con un clic. Bueno, para mí hay un recurso que se llama PubMed, que es el mejor. Es el más actual y es el que siempre utilizo. Sí que es cierto que me gusta mucho la literatura científica, me gusta mucho leer y tengo que decirlo, leo mucho más artículo original y revisión sistemática, es decir, leo mucha más información que proviene del contexto científico que de libros. Pero hay un libro que creo que marcó y cambió un poco mi forma de entender el entrenamiento y de generar un método propio de trabajo, que es lo que hacemos en Proporcional, lo que hacemos en el centro de entrenamiento y de investigación en el que trabajo, y que, bueno, siempre les recomiendo. Se les recomiendo a todos mis alumnos, se les recomiendo a mis amigos, que les encanta el entrenamiento y que son deportistas, y que creo que es de una lectura muy fácil y muy sencilla, que es el libro de Michael Boyle, de Functional Training, New Functional Training, que, bueno, pues para mí es exquisito, es un libro muy sencillito que habla de la funcionalidad del entrenamiento, que da unas pautas muy claras para entender cómo yo creo que tiene que ser el entrenamiento deportivo y del que se pueden sacar muchos tips para aplicar el entrenamiento tradicional al ámbito deportivo y que también nos lo podemos llevar cuando trabajamos con patologías, con personas con condiciones crónicas y que también nos puede ser muy, muy útil en el contexto del entrenamiento general. Para mí, comparto totalmente, además tiene varias ediciones y yo incluso recomendaría leer las dos, porque esto no lo ves mucho en nuestra profesión, pero es un tipo que cambia de opinión y te lo dice. Dice, yo trabajaba en mi anterior libro, hacía esto, esto, esto y esto, pero después de estas experiencias, estas formaciones y estos resultados con mis deportistas, esto que te comenté en el libro anterior, ya no lo Ya no lo uso. hago. Y eso muchas veces no lo ves. Hay gente que se casa con su manera de entrenar y por más que la evidencia y los resultados te digan, oye, no está funcionando, siguen R que R, ¿no? Entonces, yo que, bueno, he escuchado diferentes podcasts de Boyle, me he leído sus libros y ojalá lo tengamos por aquí, por el canal algún día. La verdad que es algo que me sorprende. Digo, este tío tiene que ser muy campechano hablando con él y viéndolo un poco cómo trabajan, ¿no? Así que, bueno, Sí, a mí esas recomendaciones las voy a poner ahí en la descripción. me parece muy interesante y además creo que ejemplifica, lo has explicado fenomenal, lo que son las ciencias del deporte. Unas ciencias abiertas donde lo que hacemos hoy estoy seguro de que no lo vamos a hacer mañana, o por lo menos no en su totalidad,
y que día tras día nos encontramos con nuevas herramientas, nuevos métodos de entrenamiento, cosas que hacíamos, como yo siempre pongo el ejemplo del calentamiento, ¿no? ¿Cuántos hemos calentado corriendo carrera continua y tirándonos al suelo a estirar? Oh. Y ahora se ha demostrado como hay otra tendencia, el calentamiento de estiramientos dinámicos, etcétera, etcétera, o el PAPE, ¿no? Esto es vincular el ejercicio de fuerza al calentamiento, que realmente me otorga un rendimiento mayor y parece que además disminuye la posibilidad de lesionarse. O sea, esto ejemplifica lo que son las ciencias del deporte y, como he dicho muy bien, creo que Boyle es el mejor ejemplo. Y tal cual. Pues bueno, Sergio, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo ya tenía, como te he dicho antes, de darle a grabar, ganas de conocerte, había leído mucho de ti. Digo, ya por fin le pongo cara, le pongo voz al investigador. Así que bueno, un placer y bueno, espero que mis próximas vacaciones, porque Valladolid lo dejé a la derecha, seguir recto. La próxima vez que pase por ahí, seguro que entro a la ciudad, os saludo a ti, a David y a Zael, y bueno, algo nos tomamos por ahí, se lo diré a mis amigos palentinos también y espero que no se genere ahí mucha rivalidad. Muy bien, pues nada, yo encantado de estar contigo, felicitarte por el labor que estás haciendo, sobre todo de difusión y divulgación científica, que creo que es fantástico. Y nada, cuando te animes a pasar por Valladolid, eso sí, que no sea de noviembre a enero, que aquí hace mucho frío y mucha niebla, pero ya sabes que estás invitado a un buen lechazo y a un buen Ribera del Duero, eso vamos por descontado. Eso, perfectísimo. Pues bueno, Sergio, muchísimas gracias y hablamos la A ti. próxima. Hasta Muy luego. bien, hasta luego, Daniel.